Emprendedores 4.0. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buena noche. Espero que se encuentren súper, hiper, mega bien. Por acá las cosas están muy bien, aunque está haciendo harto calor. Les saluda Giovanni César Gutiérrez, mentor TIC del Ministerio de las TIC, docente universitario y director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la transformación digital del SENA CBI Palmira. Bienvenidos. Y estamos entonces en este super curso que tiene que ver con inteligencia emocional, pero lo estamos trayendo a información del año 2025. Vamos a poner eh, a tono con todo lo que ha estado cambiando desde el año 2011, que arrancó la cuarta revolución industrial. Esto no es nuevo. Sí, recuerden que la cuarta revolución industrial es la aplicación de la inteligencia artificial. Y mientras se conectan los demás compañeros, por lo general siempre nos conectamos 17 o 18, quiero que vean un video extraordinario que me encontré en donde nos hacen creer que toda la manera como se trabaja ahora en plataformas, todo lo que tiene que ver con nómadas digitales y lo que corresponde a trabajo remoto significa un desarrollo y una liberación de la esclavitud hacia los seres humanos. Más bien desde el análisis coherente, nosotros identificamos que a través de la inteligencia artificial y desde el año 2011 nos han estado manipulando para hacernos creer que todo esto de nómada digital, de que yo soy mi propio jefe, y que yo ahora ya no le trabajo a nadie y trabajo en los tiempos que yo quiero, digamos que son el desarrollo de la evolución y del capitalismo, pero es todo lo contrario. Más bien las empresas encontraron la manera en que se deshicieron de sus obligaciones con los trabajadores, destruyeron la relación directa que tenían con el trabajador y ahora se contrata a través de una plataforma. Es decir, ya no somos esclavos directos de un jefe humano, sino que ahora somos esclavos de una plataforma con inteligencia artificial. Y me refiero como para colocarles un ejemplo. La mayoría de personas que trabajan en plataforma de domicilios, entonces, no, yo trabajo en mi tiempo, cuando quiero, y realmente lo que ha sucedido es que quienes trabajan en eso tienen menos beneficios de los que tenía antes cuando era trabajador para una empresa directamente y tenía un jefe humano, donde recibías prestaciones sociales, donde recibías pago de cesantías, donde tenías vacaciones. Sí, a trabajar para una plataforma que es ahora la nueva esclavitud que te exige que debes cumplir un número mínimo de entregas para poder ganarte una bonificación y juega todo el tiempo con tu mente. Inteligencia emocional. La inteligencia artificial es el nuevo jefe nuestro. La inteligencia artificial controla nuestra mente. Entonces, ahora tú pones el vehículo, ya no lo coloca la empresa, tú pones la gasolina, ya no la pone la empresa, tú compras tu seguro todo riesgo, ya no lo pone la empresa, tú ya no trabajas para una empresa y tienes todos los beneficios que antes tenías por ser trabajador de una organización, sino que ahora eres esclavo de una plataforma que no te reconoce, sino solamente el trabajo que haces y lo demás no. Entonces somos más esclavos de antes y a través de la inteligencia emocional nos hicieron creer que no. Entonces los voy a dejar con este video. Hace parte de los desarrollos y los escritos de Noam Chomsky. Espero que hayan escuchado algo de Noam Chomsky. Los invito a ver una película también que eh, se llama, se me olvidó, ahora se las escribo, que tiene que ver con desarrollos de Noam Chomsky para que entendamos cómo es que está funcionando la nueva manipulación del ser humano. ¿Vale? La película se llama Capitán Fantástico. Ahora les envío el link. La película se encuentra
en YouTube y está completamente gratis. Entonces, veamos un pedacito de la del documental sobre el nuevo neoliberalismo y los emprendimientos de la cuarta revolución industrial y ya regresamos con todo lo que tiene que ver con percepción, porque el tema de hoy tiene que ver con psicología del consumidor y eso nos va a permitir entender muchísimo desde adentro hacia afuera, porque nosotros somos los consumidores, ¿sí? O sea, no vamos a ver al cliente como en el exterior, sino que nos vamos a colocar nosotros en los zapatos del cliente. Entonces, mientras se conectan las cuatro personas que hacen falta por conectarse, veamos una parte de este cortometraje que igual también se los dejo en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Listos? Entonces, vamos con el video. Sí, está bien. En 1776, Adam Smith prometió que el mercado libre nos haría prósperos a todos. En 2025, Uber te promete que serás tu propio jefe. Pero desde la teoría de Noam Chomsky sobre el neoliberalismo, esto no es libertad económica. Es libertad para los poderosos de dominar a los débiles. Y hoy vemos la perfección de ese sistema. Trabajadores que no tienen jefe, pero tampoco tienen derechos. Que no reciben órdenes, pero están controlados por un algoritmo. Que son libres para trabajar cuando quieran, siempre que acepten las tarifas que la plataforma decide. Les dieron la libertad de elegir su propia explotación. Hoy vamos a analizar cómo la economía de plataformas representa el neoliberalismo en su forma más brutal, usando el marco teórico de Chomsky sobre dominación y fabricación del consentimiento. Bienvenidos a Sociología para entender la sociedad. Para entender cómo funciona la economía de plataformas, primero necesitamos comprender qué es el neoliberalismo desde el marco teórico de Noam Chomsky. Porque lo que vemos en Uber, Rappi o Pedidos Ya no es una innovación tecnológica neutral. Es la aplicación más refinada de un proyecto político que lleva décadas en marcha. Chomsky define al neoliberalismo como un proyecto de transferencia sistemática de poder desde las personas organizadas hacia las élites económicas concentradas. No se trata de libertad de mercado, como la propaganda oficial sostiene. Se trata de libertad para que el capital opere sin las restricciones que las luchas sociales del siglo XX habían logrado imponerle. El neoliberalismo opera sobre tres pilares fundamentales que Chomsky identifica claramente. Primero, la privatización de lo público. Transferir al mercado todo lo que antes era responsabilidad social. Segundo, la desregulación laboral. Eliminar las protecciones que limitaban la explotación. Tercero, y esto es crucial, la individualización del riesgo, hacer que cada persona asuma los costos y peligros que antes eran responsabilidad colectiva o empresarial. La economía de plataformas perfecciona estos tres mecanismos simultáneamente. Privatiza el servicio de transporte público, convirtiéndolo en negocio de aplicaciones. Desregula completamente la relación laboral, eliminando cualquier protección legal. E individualiza todo el riesgo, haciendo que el trabajador ponga el vehículo, pague el combustible, asuma los accidentes, soporte la depreciación del auto. Pero Chomsky va más allá del análisis económico básico. Él identifica algo más sofisticado. El neoliberalismo no solo explota, necesita que los explotados consientan voluntariamente su explotación. Y para lograr esto, debe desmantelar las estructuras que permitían la resistencia colectiva. Analicemos cómo opera este desmantelamiento en las plataformas. El primer mecanismo es la atomización de la clase trabajadora. En una fábrica, los obreros se ven, se conocen, identifican sus problemas comunes, se organizan. En las plataformas, los trabajadores están completamente aislados. No hay compañeros, no hay lugar físico común, no hay posibilidad de reconocerse como colectivo. Un conductor de Uber jamás conoce a los otros miles de conductores de su ciudad. Un repartidor de Rappi compite directamente contra todos los demás repartidores por los mismos pedidos. La estructura misma del trabajo hace casi imposible la organización colectiva.
Y esto no es un efecto secundario del modelo, es su condición de posibilidad. El segundo mecanismo es la ilusión de autonomía que oculta el control total. Las plataformas venden el discurso de que sos tu propio jefe, que trabajás cuando querés, que tenés libertad emprendedora. Pero analicemos quién realmente toma las decisiones. La plataforma decide las tarifas, la plataforma asigna los viajes o pedidos, la plataforma establece los requisitos, la plataforma califica tu desempeño, la plataforma puede desconectarte sin explicaciones. Desde la teoría de Chomsky sobre el poder, esto representa una forma de dominación más sofisticada que la relación laboral tradicional. El patrón viejo te daba órdenes directas, podías identificar claramente la opresión. El algoritmo te controla mediante incentivos, penalizaciones, calificaciones. Te hace sentir libre mientras ejerce un control mucho más efectivo que el de cualquier capataz. El tercer mecanismo es la responsabilización individual de problemas estructurales. Si no te alcanza el dinero trabajando en plataformas, el problema no es que las tarifas son miserables. El problema es que vos no te esforzás lo suficiente. Si tenés un accidente, el problema no es que la empresa no provee seguros. El problema es que vos no tomaste las precauciones necesarias. Si te enfermas y no podés trabajar, el problema no es que no tenés licencia paga. El problema es que vos no planificaste bien. Chomsky identifica esto como característica central del neoliberalismo, convertir los fracasos del sistema en fracasos individuales. La desocupación no es resultado de políticas económicas, es falta de empleabilidad personal. La pobreza no es resultado de distribución desigual, es falta de mérito individual. La precariedad no es resultado de desregulación laboral, es falta de mentalidad emprendedora. El cuarto mecanismo, y quizá el más perverso, es la transferencia completa del riesgo sin transferencia de poder. En el capitalismo tradicional, si una empresa quería los beneficios de tener trabajadores, asumía ciertos costos y riesgos. Salarios fijos, cargas sociales, indemnizaciones. Había una correlación, aunque desigual, entre riesgo y beneficio. Las plataformas rompieron completamente esa correlación. Se quedan con todos los beneficios del trabajo, el porcentaje de cada viaje, de cada entrega, pero no asumen ningún riesgo. El auto lo pone el trabajador, el combustible lo paga el trabajador, los accidentes los sufre el trabajador, la vejez sin jubilación la enfrenta el trabajador. Mientras tanto, la plataforma extrae valor sin asumir absolutamente ninguna responsabilidad. Chomsky señala que el neoliberalismo busca privatizar las ganancias y socializar los costos. Las plataformas perfeccionan esta fórmula, privatizan completamente las ganancias e individualizan completamente los costos. Ni siquiera los socializan, los hacen recaer íntegramente sobre el individuo más vulnerable de la cadena. Pero hay un quinto mecanismo que completa el sistema, la precarización presentada como flexibilidad. Desde la teoría crítica del neoliberalismo que desarrolla Chomsky, cada pérdida de derechos laborales se presenta como ganancia de libertad individual. No tenés vacaciones pagas, pero tenés flexibilidad. No tienes estabilidad laboral, pero tienes autonomía. No tienes obra social, pero tenés independencia. El lenguaje no es casual. Se está recodificando la explotación como oportunidad. Y esta recodificación es fundamental para que el sistema funcione, porque si los trabajadores identificaran su situación como lo que objetivamente es, precarización brutal, se organizarían para resistir. Al presentarla como nueva forma de trabajo del siglo XXI, se neutraliza la resistencia antes de que emerja. Chomsky insiste en que el neoliberalismo no es solo un sistema económico, es un sistema de dominación que requiere consentimiento, y ese consentimiento se fabrica mediante mecanismos ideológicos específicos. Las plataformas representan la culminación de este proceso. Lograron que millones de trabajadores no solo acepten su precarización, sino que la defiendan activamente como libertad emprendedora. Ahora necesitamos entender cómo se fabrica el consenso social para que este sistema de explotación no solo sea tolerado, sino celebrado. Chomsky y Herman desarrollaron en Consentimiento Manufacturado el modelo de propaganda que explica cómo los medios masivos filtran la información para servir a los intereses del poder económico.
Pero este modelo no solo explica cómo se seleccionan las noticias, explica perfectamente por qué el discurso dominante sobre las plataformas es siempre el de la innovación y nunca el de la explotación. El primer filtro es la propiedad de los medios. Chomsky y Herman señalan que las empresas de medios masivos son grandes corporaciones, a menudo parte de conglomerados aún más grandes, cuyo objetivo final es el lucro. Analicemos quiénes controlan los medios que producen información sobre la economía de plataformas. Los grandes diarios pertenecen a grupos empresariales con intereses en múltiples sectores. Las plataformas digitales donde circula información son propiedad de corporaciones tecnológicas. Los medios especializados en economía dependen de publicidad corporativa. Estos medios no van a cuestionar estructuralmente un modelo de negocios que representa el futuro que sus propios dueños quieren generalizar. La precarización laboral no es un problema para resolver, es una tendencia a celebrar. Cada artículo sobre el futuro del trabajo presenta la uberización como inevitable, deseable, progresista. El segundo filtro es la publicidad como fuente primaria de ingresos. Los medios venden audiencias a anunciantes, y los principales anunciantes en medios digitales son precisamente las empresas tecnológicas, las plataformas, los bancos que financian a los emprendedores. Mercado Libre pauta publicidad masiva. Los bancos que ofrecen créditos a los emprendedores financian secciones enteras. Las propias plataformas compran espacios publicitarios constantemente. Un medio que depende de la publicidad de Rappi no va a publicar investigaciones sobre las condiciones laborales de los repartidores de Rappi. Un podcast financiado por plataformas de inversión no va a cuestionar por qué los trabajadores necesitan endeudarse para comprar un auto y trabajar sin protecciones. El filtro publicitario garantiza que solo circulen narrativas compatibles con los intereses de quienes pagan por el espacio mediático. El tercer filtro son las fuentes de información. Chomsky explica que los medios dependen de fuentes consideradas autorizadas y confiables. ¿Y quiénes tienen los recursos para posicionarse como fuentes autorizadas sobre economía de plataformas? Los CEOs de las empresas tecnológicas, los consultores en innovación y los académicos financiados por fundaciones corporativas, los influencers del emprendedorismo. Cuando se habla de futuro del trabajo en los medios argentinos, aparecen siempre los mismos: ejecutivos de plataformas hablando de oportunidades, coaches hablando de mentalidad emprendedora. Un delegado sindical que entiende las dinámicas de explotación no tiene departamento de prensa. Un sociólogo crítico no tiene equipo de comunicación. Las fuentes están completamente sesgadas hacia quienes se benefician del sistema. El cuarto filtro es el FLAC, el contraataque organizado contra narrativas inconvenientes para el poder. Cuando aparecen investigaciones sobre explotación en plataformas, inmediatamente se activa la maquinaria de desacreditación. Los periodistas que investigan son tildados de tecnofónicos, nostálgicos del pasado, enemigos del progreso. Los trabajadores que se organizan son presentados como minorías ruidosas que no entienden la nueva economía. Observemos qué pasó cuando conductores de Uber intentaron organizarse colectivamente en varios países. Los medios hegemónicos no discutieron sus reclamos. Los presentaron como resistencia al cambio. Cuando repartidores protestaron por las condiciones laborales, la narrativa fue sobre grupos violentos que perjudican a los emprendedores. La crítica al sistema no se refuta argumentalmente, se patologiza, se marginaliza, se deslegitima. El quinto filtro, que Chomsky originalmente identificó como anticomunismo y luego generalizó como ideología de control, funciona hoy mediante la construcción de un enemigo específico: la mentalidad de empleado. En el discurso hegemónico sobre trabajo existe una dicotomía perfecta: o tenés mentalidad emprendedora o tenés mentalidad de empleado. La primera es progresista, flexible, adaptada al futuro. La segunda es retrógrada, rígida, atada al pasado.
Esta dicotomía cumple exactamente la función del filtro ideológico. Hace que cuestionar la precarización laboral sea automáticamente interpretado como añoranza de un pasado obsoleto. Si reclamas derechos laborales, no estás defendiendo condiciones dignas de trabajo. Estás atado a paradigmas viejos. Si cuestionas la transferencia de riesgos al trabajador, no estás señalando explotación. Estás demostrando falta de visión emprendedora. Estos 5 filtros operan simultáneamente para producir un campo discursivo donde la crítica estructural a las plataformas simplemente no puede circular masivamente. Puedes encontrar artículos aislados cuestionando aspectos específicos, pero la narrativa dominante, la que se reproduce constantemente en medios masivos, redes sociales, conversaciones cotidianas, es siempre la misma. Las plataformas son el futuro inevitable del trabajo, representan progreso tecnológico, ofrecen oportunidades a quienes tengan la mentalidad adecuada. Chomsky sostiene que estos filtros no requieren censura explícita ni conspiración consciente. Operan mediante la estructura misma del sistema mediático. El resultado es que la materia prima de las noticias debe pasar por filtros sucesivos, dejando solo el residuo purificado apto para imprimir. En el caso de las plataformas, solo pasa el residuo compatible con los intereses del capital tecnológico. Innovación, emprendimiento, flexibilidad, futuro. Todo lo demás queda filtrado. Ahora llegamos al núcleo del análisis de Chomsky, cómo se fabrica el consentimiento para que millones de trabajadores acepten voluntariamente condiciones que en cualquier otro contexto reconocerían como explotación brutal. Porque el sistema no puede sostenerse solo con represión. Necesita que los dominados colaboren activamente con su propia dominación. Chomsky explica que la propaganda es a la democracia lo que el garrote al Estado totalitario. En las plataformas digitales vemos la evolución de este principio. No se trata de obligar a nadie a trabajar en condiciones precarias, sino de hacer que elijan estas condiciones sintiéndose libres, empoderados, protagonistas de su propio destino. El primer mecanismo de manufactura del consentimiento es la recodificación lingüística de la explotación. Las plataformas no tienen empleados, tienen socios. No hay trabajadores, hay emprendedores. No existe la explotación, existe la colaboración. No hay salarios miserables, hay flexibilidad en los ingresos. No hay desprotección total, hay libertad para gestionar tu tiempo. Este no es un detalle cosmético del lenguaje. Desde la teoría de Chomsky sobre propaganda, el lenguaje estructura la percepción de la realidad. Cuando un conductor de Uber internaliza que es socioconductor, no está simplemente usando un término corporativo, está internalizando una relación de poder donde su explotación se vive como asociación voluntaria. La palabra emprendedor convierte la precarización en proyecto personal de desarrollo. El segundo mecanismo es la fragmentación absoluta de la clase trabajadora. Chomsky insiste en que el poder siempre busca atomizar a los dominados para impedir la organización colectiva. Las plataformas perfeccionan este mecanismo mediante su propia estructura tecnológica. Los trabajadores no se conocen, no comparten espacio físico, no pueden identificar intereses comunes porque están en competencia directa permanente. Un repartidor que espera un pedido no ve aliados en los otros repartidores, ve competidores que pueden quitarle ese pedido. Esta competencia está incorporada al diseño mismo del algoritmo. No es un efecto colateral. Es la condición para que el sistema funcione. Porque trabajadores aislados, compitiendo entre sí, jamás cuestionarán colectivamente las condiciones que todos sufren individualmente. El tercer mecanismo es la transferencia de la responsabilidad sistémica al individuo. Desde el análisis de Chomsky sobre el neoliberalismo, este es el movimiento ideológico central. Hacer que los fracasos estructurales del sistema se vivan como fracasos personales del individuo.
Si trabajás 12 horas en una plataforma y no te alcanza para vivir dignamente, el discurso hegemónico no señala que las tarifas son explotadoras, sino que vos no gestionás bien tu tiempo, que no optimizás tus rutas, que no desarrollaste suficientes habilidades. El problema nunca es el sistema, siempre es tu falta de adaptación al sistema. Esta culpabilización individual cumple una función política crucial. Impide que se identifique el problema como estructural y, por lo tanto, impide que se busquen soluciones colectivas. Si el problema sos vos, la solución es que trabajes más, que te capacites más, que te esfuerces más. Nunca que te organices con otros para cambiar las condiciones. El cuarto mecanismo es la construcción de falsos debates que ocultan las alternativas reales. Chomsky mostró cómo los medios crean espectros de debate muy estrechos, donde las opciones verdaderamente transformadoras quedan excluidas. En el caso de las plataformas, el debate permitido es: ¿preferís ser empleado explotado o emprendedor exitoso? Este falso dilema excluye sistemáticamente todas las alternativas que implicarían redistribución real de poder, cooperativas de trabajadores que sean dueños de sus propias plataformas, regulación estatal que imponga derechos laborales, sindicalización de los trabajadores digitales, limitación de las tasas de extracción que cobran las plataformas. Estas opciones simplemente no existen en el debate público masivo. El quinto mecanismo, y quizá el más sofisticado, es la normalización de la autoexplotación como realización personal. Las plataformas no solo explotan, convencen a los explotados de que su explotación es crecimiento personal. Trabajar sin vacaciones no es pérdida de derechos, es compromiso con tus metas. No tener obra social no es desprotección, es responsabilidad sobre tu salud. Endeudarte para comprar un auto y trabajar sin garantías no es desesperación. Emprendedores 4.0. La carrera por el futuro. China. Aquí inicia nuestro viaje. Visitaremos las ciudades más importantes y grandes de China. Seremos testigos de la revolución tecnológica y robótica. Fábricas, laboratorios, robots. Hoy veremos de cerca lo que se conoce como la carrera hacia el futuro. Pero la mayor pregunta es, ¿puede China superar a Estados Unidos? Elon Musk. Hoy analizaremos esta intensa rivalidad. Veremos a China desde dentro. La China de hoy no es solo fábricas y productos baratos. Es una fábrica de ideas y mentes que construyen el futuro. El futuro. Esta es China. Es una pesadilla para Tesla. El fabricante chino de automóviles BYD. ¡China! Esta es Shenzhen, una ciudad que hace unas décadas atrás no era más que un pequeño pueblo de pescadores. Hoy es la ciudad del futuro. Es aquí donde se construyen los sueños y nacen las innovaciones. Estamos en el Silicon Valley del Oriente. La ciudad de la tecnología e inteligencia artificial. Esta gente aquí se toma un descanso tras realizar grandes inventos y descubrimientos. Este es Shenzhen, en el sur de China. BYD. Esta es la ciudad donde nació BYD, la mayor empresa de automóviles eléctricos del planeta. Iniciaremos por su fábrica. Tienen una bella historia de éxito que descubriremos. Bienvenidos a la fábrica BYD, los número 1 a nivel mundial de autos eléctricos. BYD. El auto más caro de BYD, eléctrico,
Su precio es de $250,000. Ese es un superdeportivo eléctrico de locura. Se dice que este auto puede hasta bailar. Mira cómo. Lo van a hacer bailar. ¿Cómo? Puede moverse en su lugar. Sus funciones no están disponibles en ningún otro coche del mundo. Una forma de entretenimiento. Tienen muchos modelos, como este, por ejemplo. Este carácter significa electricidad. Es parecido al relámpago. Ok, es un BYD, pero tiene un logotipo diferente. Bajo la compañía BYD, pero es una marca diferente, una marca eléctrica. El diseño de la matriz de luz significa la galaxia. Es un vehículo híbrido. Esta torre de energía parpadeará y te dirá cuánta energía ha cargado. Cuéntame algo sobre BYD. Acabamos de escuchar la novedad de que en 5 minutos puedes cargar 400 kilómetros. ¿Es eso cierto? Ah, sí, eso es cierto. Así le ganas a todo el mundo. Sí, por supuesto, definitivamente. Ustedes acaban de lanzar el cargador más rápido del planeta. Sí, y básicamente 1 segundo por 2 kilómetros, y en 5 minutos podemos alcanzar 400 kilómetros. BYD comenzó como una compañía de baterías. Sí. En 1995. Sí, así es. Así que usan sus propias baterías. Sí. Es por eso que tienes éxito. Sí. El último año vendimos 4 millones de autos. Producimos más de 4 millones de baterías de uso vehicular. Ustedes venden baterías a otras compañías, ¿verdad? Sí, lo hacemos, sí. Superaron a Tesla el año pasado. Sí, por supuesto. Más que Tesla. Felicidades, felicitaciones. Trabajan duro. Esto no es publicidad. Es parte del ascenso de China y de cómo han llegado hasta aquí. China trabaja en silencio. Puedes hacerlo para que gire 360 grados y luego pulsas Start. Gira en su sitio. Miren cuántos cargadores tiene esta empresa. Miren. Puedes ver en 1995 que los ingresos fueron muy bajos. Aquí fue donde comenzó, en 1995. Empezaron en un pequeño apartamento los primeros 5 años, vendiendo solo pilas. En 2003, entraron en el mundo del automovilismo y la gente se burló de ellos por llegar tarde. Ahora, aquí están en 2025. Ahora mismo hay más de 1 millón de empleados. ¡Wow! Sí. Es muy grande esta empresa. Sí, es muy grande también. Tenemos más de 100,000 ingenieros. Como puedes ver aquí, es una pared de patentes. Miren todas las patentes que exhiben aquí. Solo una parte. Han vendido 11 millones de autos. ¿Qué países venden más autos después de China? Brasil y Tailandia probablemente. Las baterías están colocadas ahí como láminas. Son baterías BYD. Mira dónde las ponen. Debajo del auto. Es su famosa batería, ¿verdad? Sí, la famosa batería de láminas. El secreto de la ventaja de BYD frente a muchas empresas es esta batería, la batería Blade. Una batería eléctrica hecha de fosfato de hierro de litio. Su diseño es elegante, con forma de hoja larga como una espada. Por eso la llaman la batería Blade. Ahora se estacionará solo. Si eres el dueño del auto, eres el único que puede bajarse y dejar que se estacione solo. BYD. Aquí comenzó todo. Comenzaron a hacer baterías en un apartamento pequeño. Esta es la ubicación original.
Puedes abrir la ventana sin problema. ¿De verdad? Este auto puede nadar durante 30 minutos. Voy a entrar al agua. No puede ser. Dios mío. Acabo de destrozar el auto. No importa la profundidad, seguirá flotando. Seguirá flotando, sí. Prácticamente el auto se convirtió en un bote. La ciudad que abraza el Lago del Oeste, designada por la UNESCO como un sitio del patrimonio mundial. En la actualidad, también es la sede de Unitree Robotics. Estoy con el G1. Lo anunciaron recientemente. Su flexibilidad es increíble. Es uno de los robots humanoides más avanzados del mundo. Soy más alto que él. Dicen que es casi imposible hacerlo caer. Sus articulaciones le permiten un movimiento asombroso. Este es Unitree Robotics en China, en la ciudad de Hangzhou. Nos saluda. Ahora lo llevaremos de paseo para comprobar cómo reacciona la gente en la calle. ¿Cuántas cámaras tiene? Tiene 1,27 m de altura. 35 kilos. Pesa 35 kilogramos. Puedo comprarlo y ponerlo en mi casa. Rutina matutina. Mira cómo se levanta. Vamos a bailar. Puede pararse sobre sus patas. Lo meten en una caja como esta y te lo envían. Listo, ¿ok? Hola. Unitree, gracias. Gracias, Unitree. Y ahora nos dirigimos a la ciudad de... Este es Shanghái. Primera luz en Shanghái. Los chinos no habrían construido una ciudad de esta forma. La historia del Shanghái moderno estaba escrita en las memorias y registros de nuestros bisabuelos, ingleses, franceses y americanos. Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. Es el hogar del tren más rápido del mundo, del aeropuerto a la ciudad y viceversa. Están compitiendo con Japón. Vamos a ver. Alcanzó una velocidad de 431 kilómetros por hora, aunque hoy corre a 300 kilómetros por hora. En la ruta entre el aeropuerto y la ciudad. El récord mundial de velocidad aún pertenece a un tren de pruebas japonés, que llegó a alcanzar los 603 kilómetros por hora en 2015. Shanghái es la capital económica de China y su vibrante corazón financiero. Pero China tiene mucho más que ofrecer. Después nos dirigimos hacia el norte. Hemos llegado a la provincia de Shandong para visitar la fábrica de X-Robot. Vamos. Son pocos los que han recibido permiso para entrar. Aquí se encuentra X-Robot, una empresa especializada en los robots humanoides. Bienvenidos a X-Robot. Aquí se construyen los humanoides. Nos acompaña el propio fundador de la compañía. Él dijo, este fue nuestro primer robot. ¿Esto es oro? Sí. Es capaz de hacer movimientos humanos y hablar. Es lo primero que ves. Y ahora, ¿qué vamos a ver dentro? China.
Pon tu cara delante de la pantalla e intenta moverla y verás que te sigue. ¿Qué porcentaje alcanzan de ¿Cercanía? humana? Él cree que el 98%. 他说哪个是机器人，哪个是人，但是开玩笑，开玩笑，开玩笑。 Ahora vamos a entrar en la sala donde verás el futuro, donde verás hasta dónde ha llegado China en robótica. Están construyendo un ejército en esta sala. Este es el robot más reciente de X-Robot, lo más nuevo. Eso da miedo. Mira la piel, mira los detalles. 这个是 Joe，打个招呼。 ¿Podrían representar una amenaza para la humanidad algún día? 哎，还有个这个吗？哎， Este es el primer X-Robot que puede caminar. OK。 ¿Sí se ha estado escuchando el video o no? Señor. Sí. Señor. Ah, bueno, listo, genial. Bueno, esto era como para hacer un paréntesis de que no es que yo sea ciudadano chino, ni que yo sea comunista, ni que pertenezca al Partido Popular Chino, pero el capitalismo no funciona. Eso que están viendo allí es el comunismo que tanto critica la derecha del país. Es allá hacia donde nos tenemos que dirigir. Una sociedad que rompió absolutamente todas las cadenas del capitalismo. Un país que salió de la agricultura y se convirtió en el país más próspero del mundo. ¿Sabían que en China la desocupación, el desempleo es casi del 0%? ¿Sabían que en China las políticas obligan a las compañías a que los ciudadanos tengan contratación directa con todas las prestaciones y demás? Cosa que no pasa con el capitalismo. Entonces nos han lavado el cerebro haciéndonos creer que el capitalismo es el ejemplo de la humanidad. En los Estados Unidos, ¿cuánta gente vive en la pobreza? Ciudadanos americanos que duermen en los parques, o duermen en los carros, o duermen en carpas. ¿Este es el modelo, el progresismo, o es el capitalismo que cada vez nos adentra más en la miseria y nos hace creer que somos libres, como siempre? Si no, miren la Estatua de la Libertad. Las TIC sirven para lavarnos el cerebro. Es la nueva manera de manipulación. Ellos también lo usan, por supuesto, en China. También lo usan. Por eso es que ellos están aislados de las plataformas occidentales. Entonces, los chinos no conocen qué es Google, ni qué es Apple, ni nada de eso. Ellos tienen su propio mundo y están inmersos en su propia realidad, totalmente ajena a lo que nosotros vivimos acá. Eso se llama inteligencia emocional y la estamos analizando desde la gobernanza, desde la gerencia, hasta la ciudadanía. Entonces, ¿quién siempre es el más vulnerable en todo esto? Pues el ciudadano, nosotros, que repetimos lo que dice Caracol y RCN y no nos damos la oportunidad, por ejemplo, de sacar la información de The Usual, de France 24 o de canales que realmente transmiten la información objetivamente y sin opinión. Y les digo yo que soy comunicador social y periodista. Yo me gradué en el año 2002 y de la Universidad Externado de Colombia, y hasta donde yo tenía entendido cuando me gradué, las noticias eran objetivas, pero le dieron un vuelco total a todo el tema informativo en el mundo y entonces ahora las noticias son de opinión. ¿Quién dijo que las noticias eran de opinión? Entonces incluso los mismos noticieros dicen líderes en opinión. ¿En opinión?
¿Sabían que yo tengo un canal de noticias? Y nosotros se llama Objetividad sin opinión, o sea, es la noticia como tal, cruda y real, sin señalamientos. Y es el mundo el que ha estado cambiando. Tenemos que hacer mucho por volver a tratar de que la información que se emita sea información sin manipulación. Por favor, vean los videos que les acabo de dejar. Sí, concéntrense en un rato, la ven en su dispositivo móvil, en su supercomputador de bolsillo o en su Super Smart TV de 55 60 pulgadas, pero retroaliméntense de todo lo que está ocurriendo en el mundo porque esto va a pasar aquí en Latinoamérica y el Caribe en 5 años. Y todo tiene que cambiar. Vienen muchas oportunidades. Entonces yo les digo, la mitad de la población va a quedar sin empleo, pero vamos a tener otras modalidades de trabajo y necesitamos prepararnos para esas nuevas modalidades de trabajo porque si no, entonces vamos a terminar durmiendo en un parque o viviendo debajo de un puente por no tener información respectiva a todo esto. Vale, ahora sí, veamos entonces percepción. ¿Qué entienden ustedes por percepción? ¿Qué creen ustedes, que están todavía aquí conmigo, que es la percepción? Recuerden que todo desde el neuromarketing lo analizamos desde el avatar emocional, ¿sí? Entonces, desde nuestra conciencia, esto ya comenzó con problemas. ¿Cómo funciona nuestro avatar emocional? Sí, recuerden que todo funciona a partir de las neuronas, a partir de nuestras glándulas renales y suprarrenales y todo lo que es el sistema límbico, ¿sí? Y por supuesto los 5 sentidos. Esto es una máquina, vivimos dentro de una máquina. Somos el alma de la máquina y somos los que tenemos el control de la máquina. Entonces, ¿qué es percepción mientras carga la Es presentación? recibir una información, pero pues cada persona la interpreta dependiendo de sus conocimientos. Entonces, percepción es interpretación, Individual, percepción es interpretación. ¿Quién más? A ver, vamos armándolo, ¿sí? Sí, puede ser, ¿por qué no? Por eso le digo, aquí la verdad la construimos entre todos. ¿Quién más? ¿Qué es percibir? El verbo como tal, ¿qué es percibir? Entonces, percibir tiene que ver con el conocimiento implantado, más el conocimiento adquirido desde la experiencia. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes han cuestionado lo que nos han enseñado? Sí, o sea, el conocimiento implantado, decir, no, venga, yo analizo que eso no es así. Y entonces da su opinión eso nueva. pasa mucho cuando, por ejemplo, trabajé con la nueva EPS de asesora y los, eh, los encargados de darnos las inducciones eh, nos daban una información, pero ya cuando estábamos ya elaborando, ya era totalmente diferente a lo que nos habían indicado lo que debíamos hacer. Muchos procesos fallan por eso. Sí, es correcto, eso pasa en todo lado. Entonces los lineamientos son estos, pero en la vida real no los saltamos, ¿sí? Porque toca saltárselos, porque es que las cosas no funcionan como se planearon. Lo que pasa es que al finalizar el perjudicado es el usuario, es el comprador, es la persona que toma el servicio. Sí, eso sí pasa mucho, pues con la nueva EPS es así, Sí, malas entonces, informaciones, malas decisiones, pero pues no sé, es que fallan mucho en la capacidad, no sé si son no sé, eso parece como un teléfono roto, ese es el mm, inconveniente. sí, es un teléfono roto. Y entonces, una cosa es la percepción, metámonos con la nueva EPS. Una cosa es la percepción que tienen los usuarios, otra percepción es la que tienen los trabajadores, ¿sí? Otra percepción es la que tienen los directivos.
Entonces la percepción varía. ¿Cómo hacer para hacerle creer a las personas que lo que está ocurriendo es genial? Y entonces uno se va para Sura y entonces la percepción es distinta, ¿sí? La percepción es de orden y puede que haya el mismo desorden dentro de la nueva EPS, pero la percepción del usuario es que hay orden. Sí, yo trabajé como gerente en Colpatria y en los bancos eso es un desorden, pero lo que se transfiere en información y en percepción hacia el usuario es que no, es que este banco la gente es muy ordenada, ellos tienen muy claros los procesos, es porque en la comunicación corporativa se vende que es un grupo sólido, que es confiable, ¿sí? Pero es un tema de percepción y la percepción se construye socialmente. Entonces puede que funcione bien, pero no falta el que llega a decir, no, es acá es una porquería, y entonces comienza a implantar ideas y comienza a hacer que otros también reaccionen. Y entonces al final la idea que se vende, el cuento que se vende es que el servicio es malo. Son temas de manipulación mental, ¿sí? Y la manipulación mental es sencillamente percepción. Lo que para usted le parece un buen servicio, para el otro no lo es. Sí, lo que para una persona puede ser lo más maravilloso, para el otro es una porquería. Entonces es muy complejo el cerebro humano, sí, para poder hacerle creer a la mayor cantidad de las personas que lo que perciben es benéfico, es correcto, es acorde, es como debe ser. Porque los seres humanos siempre vamos a estar inconformes y siempre queremos más y pedimos más y más y más. Entonces, ¿cómo hacerlo desde la experiencia propia? ¿Cómo hacerlo si yo soy el líder de la organización? Porque ¿quién es el mejor vendedor dentro de la organización? ¿O quién debe ser el mejor vendedor dentro de la organización? Pues ¿quién? Pues el gerente. Ese señor es el que tiene que convencer a los demás y les está haciendo una venta de que el servicio que prestan es un servicio óptimo y que las cosas funcionan bien y que les van a pagar a tiempo y que les van a entregar los medicamentos a tiempo eh, um, a los afiliados, a los usuarios y que les van a entregar a tiempo sus exámenes médicos y que lo van a atender en la menor cantidad de tiempo posible, porque de eso se trata. El líder dentro de la organización es el mejor vendedor. Recuerde que lo que se venden no son productos y servicios, son cuentos, es la idea. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en mi banco y yo amo ese banco. En ese banco, cuando yo trabajé, el propietario del banco era General Electric. Entonces GE venía con una nueva filosofía que se llama compliance, que es integridad total en los procesos. Entonces a nosotros nos hacían muchísimos cursos, el banco estaba muy enfocado, eso es un banco norteamericano, y a todos nos vendieron el cuento de que GE, General Electric, era el respaldo total de Colpatria y era lo mejor del universo. Entonces, si los funcionarios, trabajadores del banco nos creemos el cuento, pues nosotros transferimos la misma información a los usuarios del banco y los usuarios del banco van a transmitir la misma información a las personas que conocen y eso nos va a traer más usuarios y vamos a creernos más y más el cuento. Pero cuando uno estaba dentro del banco y entraba al sistema, no, por Dios, o sea, el sistema que nosotros manejábamos era una porquería, eso era arcaico. Los sistemas de ciberseguridad eran una porquería, ¿sí? Entonces al final todo era puro marketing, ¿sí? Son los colores corporativos y la gente bien vestida y es percepción, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo definimos la percepción? Una cosa es contar experiencia, pero otra cosa es definir como tal um, el significado de la palabra como tal, ¿sí? ¿Qué es percibir? ¿Qué es percepción? ¿Cómo manipulo la percepción? Es marketing. ¿Cómo hago para hacerle creer a la gente que
que soy adinerado para poder cerrar negocios. Entonces compro un carro de lujo, compro joyas que hacen parecer que son de lujo, pero realmente son puras réplicas. Ando con un reloj réplica, con ropa réplica, pero debo aparentar una opulencia para poder vender el cuento y poder cerrar negocios. Es lo que hacemos desde marketing, sí, lo hacemos todos. Es lo que se vende. Vivimos en un mundo de aparentar. Al final esto es un mundo de apariencias. Salirse del sistema es difícil. El que se sale del sistema ya tiene un nivel de conciencia muy elevado, pues, para ya tomar la decisión y decir, ya no vamos más con esto. Pero entonces, si utilizamos los sentidos para manipular la mente, y ya lo vimos en los videos de ayer, y ya hemos visto algunas técnicas de ventas, entonces, ¿cómo nos adentramos en el tema de la percepción? ¿Cómo se percibe el mundo? Pues sí, tiene que ver directamente con los sentidos, pero también tiene que ver con trucos, con, con, Las con la sensaciones que manera, generamos. con la manera como se manipula el escenario. Al final la venta es una puesta en escena, ¿sí? Si tú vas a una entrevista de trabajo por un puesto, tú planificas toda la estrategia para la venta. Entonces ese día te vas bien arreglada, con tu mejor ropa, con tu mejor perfume. Si el cargo es alto, llegas en tu buen carro, saludas a todo mundo y haces tu trama de coach. Y entonces, todo eso es una venta. Por eso el estratega de marketing, el estratega de venta es el que genera es el que genera todos los pasos que se deben hacer para poder implantar una idea. Sí, espero que esto les deje muy claro realmente qué es lo que se vende. Entonces, quiero que vean este video para que comprobemos que el ilusionista, el mago, es el que realmente tiene la capacidad para poder generar la ilusión. Ay, muy chévere. E inmediatamente pensamos en la lluvia. Pero en un día tan hermoso como este, no necesitamos un paraguas. No necesitamos un... Los magos son quienes más aprovechan lo que nosotros suponemos de los objetos y espacios que nos rodean. Están a punto de ver lo que parece un sencillo truco, pero que tiene un nivel de ilusión mucho más profundo. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. La idea es muy simple. Sencillamente distribuiré las cartas frente a Sara y le pediré que elija y separe alguna de ellas sobre la mesa. De acuerdo. Elegiré esta carta de aquí. Excelente. Sara pudo haber elegido cualquier carta del mazo, pero ella decidió elegir la que ahora está hacia abajo sobre la mesa. Le pediré que mire la carta y nos diga cuál es. La carta que elegí fue el 3 de tréboles. El 3 de tréboles, excelente. Ahora la devolvemos al mazo. Desplegaré el mazo de cartas sobre la mesa hacia arriba y con solo chasquear los dedos, la carta de Sara aún tiene el dorso de color azul. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Pero en realidad, el truco no tiene nada que ver con las cartas. Demuestra claramente cómo el cerebro elige una pequeña porción de la información disponible Y ese fue el en nuestro asombroso campo truco visual. de la carta que cambia de color. De hecho, a medida que avanza el truco, hubo otros 4 cambios de color. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. Mientras avanza el truco, la cámara queda fija en las cartas. Elegir la que ahora está hacia abajo sobre la mesa. La mayoría de nosotros no registra los cambios de ropa o de fondo que se realizan detrás de cámara. El truco de la carta que cambia de color se aprovecha de la idea de que nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo frente a nuestros ojos. De hecho, el 90% de esa información no la podemos ver, no sentimos que es así. Creemos que cuando miramos a nuestro alrededor percibimos el mundo entero. Y eso no es verdad, solo estamos enfocándonos en un sector muy, muy pequeño.
Las ilusiones son más que entretenimiento. Ahora ven un paraguas. Demuestran cómo lo que vemos depende de lo que supone nuestro Engañoso. cerebro. Nuestros ojos y nuestro cerebro trabajan juntos para que el mundo tenga sentido. Pero nuestro cerebro necesita años de entrenamiento para convertir lo que ven los ojos en una imagen con sentido en un instante. Vean a un ciego que ve por primera vez y escuchen cómo describe lo que ve su cerebro. Michael May se sometió a una operación radical para reparar la visión que había perdido en un accidente en su niñez. Tiene la esperanza de ver por primera vez en 40 años cuando le quiten los vendajes. No creí que sucediera nada durante al menos algunas semanas. Así que entrar en esa habitación para que me quiten los vendajes y luego comenzar a ver la luz que me llegaba fue algo que no se puede explicar con palabras. De repente recibí una ola incontenible de información visual. Las cosas tomaban forma y color. Las imágenes surgían de todos lados. La reconstrucción de sus ojos le permitió a Michael recibir luz en la retina. Lo primero que verá será su esposa. Pero Michael tiene un problema. Hola, cariño. Luego de 40 años en la oscuridad, su cerebro no reconoce lo que ven sus ojos. Ver no era tan simple como poner a funcionar los ojos y de repente poder leer un libro. Puedo ver que estás feliz. Es mucho más complejo que eso. La visión no es algo que enciendes y apagas. Ven aquí, cariño. ¿Qué percibirá Michael del mundo que no ve hace 40 años? Los ojos de Michael May, que alguna vez fueron ciegos, ahora funcionan casi perfectamente. Sin embargo, de manera sorprendente, apenas puede ver. Esto es así por la edad en la que Michael quedó ciego. Una extraña explosión química lo dejó ciego cuando tenía 3 años. Luego de 40 años, se prestó a un procedimiento experimental para restaurar su visión. Los médicos reemplazaron la parte de los ojos que se destruyó en el accidente, la córnea. Esta cubierta transparente del espesor de un papel protege el ojo y lo ayuda a enfocarse. El daño que Si hubiera pasado su infancia siempre andando en bicicleta y saltando bordillos de diferentes tamaños, ahora podría distinguir la sutil diferencia entre un bordillo de 7 centímetros a una distancia determinada, uno de 15... Emprendedores 4.0. Entendido. Continuaré ayudándote con lo que necesites. ¿En qué puedo asistirte ahora? Bueno, estoy con mis estudiantes de Confenalco Valle. Este curso se llama Inteligencia Emocional, pero estamos haciendo un paralelo con TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cuarta Revolución Industrial e Inteligencia Artificial Generativa, una mezcla bien interesante para poder determinar cómo funciona la manipulación del cerebro humano utilizando las estrategias de marketing tradicional y de marketing digital, y necesito que me brindes asesoramiento, sobre todo en definiciones. Claro, te doy algunas definiciones clave. 1. Industria 4.0. Integración de tecnologías digitales como IoT, inteligencia artificial y Big Data en los procesos productivos. 2. Inteligencia artificial generativa. Rama de la IA que puede crear contenido nuevo, como texto, imágenes o música, a partir de datos existentes. ¿Te gustaría que profundizara en alguno de estos términos? ¿O necesitas más definiciones? Bueno, entonces nos estamos adentrando en el mundo del neuromarketing, en el mundo de las neurociencias, y queremos definir qué es percepción a partir de los sentidos
y de los órganos que controlan nuestras emociones. Perfecto. El neuromarketing es el estudio de cómo las percepciones sensoriales, a través de los sentidos y los órganos que controlan las emociones, influyen en las decisiones de compra. Las neurociencias, por su parte, exploran cómo funciona el cerebro en este proceso. ¿Te gustaría más detalles sobre alguna de estas definiciones? Sí, por favor, de percepción, más científico, a profundidad. Claro. Desde un enfoque científico, la percepción es el proceso mediante el cual el cerebro interpreta y da sentido a las señales sensoriales, visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas, permitiendo que respondamos de manera adecuada al entorno. A partir de ahí, se activan respuestas emocionales y cognitivas que influyen en comportamientos y decisiones. ¿Necesitas más detalles o algún otro término relacionado? Sí, profundicemos en el tema de los sentidos, o sea, cómo los sentidos ingresan al cuerpo y generan a partir de sensaciones y química orgánica, ese tipo de reacciones eléctricas en nuestras neuronas. Vamos profundo, por favor. Claro. Los sentidos captan estímulos, luz, sonido, presión, químicos, los convierten en señales eléctricas hacia el sistema nervioso, y el cerebro las procesa. Esta información activa regiones cerebrales asociadas a emociones y respuestas, liberando neurotransmisores como dopamina o serotonina, generando las sensaciones orgánicas. Esto influye directamente en decisiones y comportamientos. Es decir, que desde el neuromarketing las decisiones y nuestro comportamiento dependen de situaciones externas, incluso generadas intencionalmente. Exactamente. El neuromarketing busca comprender cómo los estímulos externos, diseñados de forma estratégica, influyen en las decisiones y comportamientos del consumidor, activando respuestas emocionales y cognitivas. Es un enfoque poderoso para entender y guiar el comportamiento de compra. Ese tipo de respuestas para poder hacer que las reacciones de mi futuro comprador sean eficientes para poder cerrar la venta. ¿Debo apoyarme en qué tipo de conocimiento específicamente? Debes apoyarte en psicología del consumidor, análisis de datos, neurociencias y diseño de experiencias. También es útil conocer principios de marketing digital y comportamiento del usuario. ¿Te gustaría más detalles sobre alguna área en particular? Como emprendedor empírico, debo educarme en lo que se requiere para poder entender y aplicar todo este tema del neuromarketing y las neuroventas con mis futuros clientes, o debo apoyarme en empresas especializadas en los temas para ser mucho más eficientes y mucho más directos, o la información está en internet. Como emprendedor empírico, puedes empezar por cursos en línea sobre neuromarketing y neuroventas, leer literatura actualizada y usar recursos digitales. También puedes colaborar con agencias o consultoras especializadas para acelerar el aprendizaje y la implementación. ¿Te gustaría que te recomiende algunos recursos o plataformas específicas? Por favor, recomiéndeme plataformas específicas porque como emprendedor no tengo los recursos para pagar una empresa consultora que tenga el conocimiento desde todo el tema de data, ¿sí? De Big Data, desde analítica de datos y desde eh, comportamiento del consumidor desde la academia. He buscado plataformas gratuitas de neuromarketing y Big Data, cursos de analítica de datos y comportamiento del consumidor y consultoras especializadas. Algunos recursos útiles son plataformas como Coursera, edX o Udemy, donde hay cursos gratuitos. También puedes buscar consultoras como NeuroInsight o The Neuromarketing Science y Business Association. ¿Te gustaría más detalles o algún enlace específico? ¿Qué tal Platzi para este tipo de información?
He buscado información sobre Platzi en relación con cursos de neuromarketing, Big Data, analítica de datos y comportamiento del consumidor. Platzi ofrece una amplia gama de cursos enfocados en estos temas, con contenido práctico y actualizado. Te ayudaría a empezar a mejorar tus habilidades. ¿Te gustaría un enlace o más detalles sobre algún curso específico? No, hablemos de conceptos de psicología del consumidor. ¿Qué es psicología del consumidor? ¿Quiénes están involucrados en la conversación durante la psicología del consumidor? ¿Y qué es ser consumidor? La psicología del consumidor estudia cómo las personas toman decisiones de compra, influenciada por factores psicológicos, emocionales y sociales. Los involucrados son el consumidor, el vendedor y las marcas o productos, interactuando para influir en la elección. Ser consumidor es estar expuesto a estímulos que afectan tus decisiones de compra. ¿Te gustaría explorar algún concepto más? Sí, ahora exploremos la inteligencia emocional en ambas caras de la moneda. Veámoslo desde el vendedor, inteligencia emocional desde el vendedor e inteligencia emocional desde el comprador. Desde el vendedor, la inteligencia emocional implica reconocer y gestionar sus propias emociones, además de interpretar las del cliente, para construir una relación empática y efectiva. Desde el comprador, se trata de ser consciente de sus propias emociones y cómo éstas afectan sus decisiones de compra, permitiendo una mejor gestión de sus reacciones. Bueno, ahora el comprador, ¿cómo hace para gestionar también sus emociones para poder influenciar en la decisión final de compra del comprador? El comprador puede gestionar sus emociones a través de la autorreflexión, identificando sus sentimientos y cómo influyen en la compra, y aplicando la inteligencia emocional para mantener el control. Técnicas como la pausa consciente o el análisis de las motivaciones detrás de la compra también ayudan a tomar decisiones más equilibradas. ¿Cómo interpreta el vendedor las señales que envía el comprador para saber qué decir y qué no decir? El vendedor interpreta señales del comprador, como lenguaje corporal, tono de voz y expresiones, para ajustar su comunicación, mostrar empatía y responder de manera adecuada. Esto le permite saber qué decir o qué evitar para guiar la interacción hacia una venta exitosa. ¿Te gustaría más detalles sobre algún aspecto específico? Bueno, aquí los invito a que aprovechemos esta inteligencia artificial que yo tengo, que es modo pro pago y es costosa para que ustedes, mis estudiantes, hagan las preguntas que quieran. Sí, de ahora en adelante, señores, la manera como se explora la red de Internet es a través de una inteligencia artificial. Nosotros en menos de un año no vamos a volver a ver los motores de búsqueda, sino que los motores de búsqueda se van a convertir asistentes de inteligencia artificial que son muchísimo más eficientes. Quien siga utilizando todavía el motor de búsqueda, escribiendo, está en el pasado. Esto es el futuro. Y sí, esto se democratizará. En la actualidad es gratuito en un cierto nivel de respuesta, pero con la democratización él quedará libre para que todos podamos a partir de esto no solamente tener conversaciones y exploraciones de información, sino que podamos crear imágenes, audio y video a un nivel increíble como se hace en una aplicación Pro. Y por supuesto la Pro pasará a un nivel siguiente que ya es de control mental. ¿Quién quiere hacerle preguntas a la inteligencia artificial sobre todo este tema de tecnologías de la información y las comunicaciones, industria 4.0, Internet de las cosas y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa para poder generar innovación y creatividad en mi emprendimiento? Sí, cuando yo emprendo algo necesito innovar, necesito crear nuevas ideas para modificar el producto original como tal y hacer posible esa diferenciación de la competencia que me permita vender más. ¿Quién quiere hacerle preguntas a la inteligencia artificial?
Chicos, mejor dicho, háganme preguntas a mí, pero el asistente de inteligencia artificial va a dar esas respuestas por mí. Preguntémosle a la inteligencia artificial. Dejo el micrófono abierto para que ella los escuche. Procedan, por favor. Perplexity invita a mis estudiantes de inteligencia emocional para vender más a que te hagan preguntas sobre todo este tema de neuromarketing, psicología del consumidor e inteligencia emocional. Hola a todos. Les invito a hacer sus preguntas sobre neuromarketing, psicología del consumidor e inteligencia emocional para ayudarles a vender más eficazmente. Estoy aquí para ayudarles. Con el tono de voz de los compradores, ¿cómo puedo identificar que efectivamente puedo hacer una venta efectiva? Perfecto. Si necesitan más ayuda o tienen preguntas en el camino, estaré encantado de ayudarles. Mucho éxito con sus ventas. Haz la pregunta nuevamente. Yo voy a tratar de acercar el micrófono porque no te escuchó, no entendió. Identificando el tono de voz del comprador, ¿cómo puedo saber que va a ser una venta efectiva? Escucha atentamente el tono de voz del comprador. Un tono decidido o preguntas frecuentes suelen indicar interés, mientras que un tono dudoso puede requerir más claridad o beneficios. Observa estas pistas y adapta tu discurso para cerrar la venta. ¿Te gustaría más orientación sobre cómo manejar estas señales? Sí, por favor, explícame más. Claro, si el comprador muestra tono seguro o hace preguntas específicas, refuerza los beneficios del producto y cierra la venta. Si el tono es dudoso o preguntas son generales, brinda más detalles, clarifica dudas y genera confianza. Ajusta el mensaje según la respuesta emocional del cliente. ¿Necesitas ejemplos o más detalles sobre algún punto? Un ejemplo, por favor. Por ejemplo, si el comprador dice, me gusta el producto, pero no estoy seguro de si se ajusta a mis necesidades, puedes responder, entiendo, déjame mostrarte cómo se adapta perfectamente a lo que buscas, y te aclaro cualquier duda. Esto responde a la duda y refuerza la decisión de compra. ¿Te gustaría otro ejemplo o más detalles? Más detalles. Claro, si notas que el comprador está dudando y repite, no sé si es el adecuado para mí, puedes responder, lo entiendo, déjame contarte cómo he ayudado a otros clientes con necesidades similares. Y te muestro los beneficios clave. Esto aporta evidencia y guía la decisión. Además, mantener un tono de voz tranquilo y seguro también ayuda a transmitir confianza. ¿Te gustaría algún otro ejemplo o alguna aclaración? Perplexity, lo que se vende entonces al final es confianza. ¿Cómo hacer para transferir al comprador esa seguridad para que él genere la confianza y se pueda cerrar la venta? Exacto. La confianza se construye a través de la transparencia, proporcionando información clara, testimonios y mostrando resultados. A nivel verbal, puedes usar frases como muchos de nuestros clientes han visto este tipo de resultados, junto con una actitud calmada, segura y empática. También es clave responder rápidamente a sus dudas y preocupaciones. ¿Te gustaría ver otro ejemplo o profundizar más en alguna parte? Testimonio se refiere a ejemplos detallados como tal de alguien que aconteció a responder a esa inquietud. Exacto. Los testimonios son relatos detallados de clientes anteriores que describen cómo el producto o servicio resolvió un problema o mejoró su situación. Incluye detalles específicos, como el problema inicial, la solución y el resultado final,
lo que ayuda a generar confianza. ¿Te gustaría un ejemplo más concreto? Es decir, le he hecho un cuento de algo que ocurrió realmente o algo que yo me invento para recrear un acontecimiento que permita cerrar la venta. Los testimonios deben ser reales y basados en experiencias genuinas de clientes anteriores. No se recomienda inventarlos. Deben contar lo que vivieron, cómo el producto o servicio les ayudó y el beneficio obtenido, generando así confianza en otros compradores. Si necesitas un ejemplo, IA, te lo comparto. Pero no es recomendable, pero se puede hacer, ¿no? O sea, el testimonio puede ser un cuento. No, es importante ser honesto y transparente. Los testimonios deben reflejar experiencias reales de los clientes. Inventar testimonios puede dañar la confianza en tu marca. Si necesitas ayuda para estructurar testimonios auténticos, te puedo orientar. Sería bueno en ese caso ofrecer otro producto similar. Sí, ofrecer un producto similar o complementario puede ser una buena estrategia para cerrar la venta. Por ejemplo, si el cliente compra una cámara, podría sugerirle una tarjeta de memoria o un trípode. Esto amplía el valor de la compra y mejora la experiencia del usuario. ¿Te gustaría algún ejemplo específico? Se conoce como venta cruzada. Sí, colócanos un ejemplo. Exactamente. Se llama venta cruzada. Por ejemplo, si vendes un teléfono, podrías ofrecer auriculares como complemento. Es una forma efectiva de aumentar el valor de la venta. ¿Te gustaría más ejemplos o detalles? No, yo a lo que me refiero es si estoy ofreciendo una marca Samsung y es muy costosa, ¿puedo ofrecerle otra marca más económica en ese momento al cliente? Sí, eso se conoce como upselling o downselling. Ofrecer una versión superior o una opción más económica. Por ejemplo, si el cliente duda con un Samsung caro, podrías sugerir un modelo similar de otra marca, pero más asequible. Esto ayuda a mantener el interés del cliente sin perder la venta. ¿Te gustaría más ejemplos o ayuda con el discurso? Sí, eso es lo que se llama venta escalonada. Selling es venta escalonada. Primero ofrezco lo más caro y voy bajando hasta llegar a lo más barato, ya pues el cliente no se convence. Pregunten, todos aprovechen este espacio para que interactuemos y luego posterior a eso descarguen la inteligencia artificial y conviertas en amigo de ellos para que se vuelva un hábito. El mundo en el que estamos inmersos necesita que nosotros nos acompañemos de inteligencia artificial generativa, no desde texteado, sino desde lo hablado, desde lo verbal. Pregunten. Bueno, hablemos de Daniel Goleman. Él es supuestamente es el padre de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, aunque él está basado realmente en investigaciones de otros científicos. Goleman parece ser que ha tratado de interpretar mejor las ideas y qué es lo que él recomienda en todo este tema del neuromarketing, de las neurociencias y de eh, qué hacer para convencer y cerrar una venta. He buscado las recomendaciones de Daniel Goleman en neuromarketing, neurociencias e inteligencia emocional en ventas. Los puntos claves son: 1. Usar la inteligencia emocional para conectar con los clientes. 2. Comprender las emociones del comprador para adaptar el discurso. Y 3. Utilizar historias y metáforas para reforzar el mensaje. Estos principios te ayudan a influir en la decisión de compra. ¿Te gustaría más detalles sobre algún aspecto en particular? Sí, profundicen en el tema de las historias, del storytelling y de cómo generar ese tipo de historias. Storytelling se basa en contar historias que conecten emocionalmente con el público. Empieza con un personaje relatable,
Presenta un conflicto y resuelve con una lección o beneficio. Asegúrate de que la historia sea breve, auténtica y relevante para lo que ofreces, y utiliza un lenguaje vívido para captar la atención. ¿Te gustaría un ejemplo práctico? Y si se fijan cómo la inteligencia artificial se contradice, ¿no?, cuando especifica que uno debe contar relatos de situaciones reales, pero luego se contradice al decir que hay que acompañarla de historias. Al final las historias son historietas, son generadas desde nuestra mente para poder hacer los cierres como tal. Vamos a llamar a lista mientras tanto que el tiempo se nos pasa supremamente volando. Julián Andrés Aristizábal. ¿Está Julián esta noche? Bueno, si aparece Julián, me devisa. Luisa Fernanda Barón. Jaime Alberto Basto. Carolina Cáceres. Presente, profe. Luisa Fernanda, ya te taché acá. Carolina. Janet Calderón. Janet. Janet, presente. Listo, Janet, está bien. Aquí está Alejandra Castañeda. Presente, profe. Gisette Castaño. Presente, profesor. Luisa Fernanda Cuero. No, Joana de la Vega. Profe, qué pena, presente, Luisa Fernanda Cuero. Sí, yo sé que estás ahí. Sergio Andrés Espalza, por eso los voy subrayando. Sergio Andrés Espalza. Tatiana González. ¿Está Tatiana? Paula Gutiérrez. Julián. Presente, Tatiana González. Sí, Tatiana, yo sé que estás allí. Julián Alberto Infante. Presente. Marisela Narváez. Presente. Mileici Osorio. Presente. Indalecio Peñaranda. Presente. Luisa Fernanda Pérez. Aquí estoy. Ok, perfecto. Angélica María Ramírez. Caterine Reyes. Jessica Rodríguez. Joana Rubio. Joana Tavares. No está. Daniela Villa. Presente, profe. Y Octavio Villegas. ¿Faltó alguien por llamar? Yo estoy. Profe Loeni Barón. A mí no me nombraron. ¿Quién faltó? Yo. Giancarlo Delgado. ¿Giancarlos? Sí, Delgado Cotkelish. Listo, Giancarlos. ¿Quién más? ¿A quién más no llame? Loenis Barón, profe. Varón. Espérate que es que hay un listado actualizado. Vale, te tengo. Ajá. Profe, disculpe. Claro. De la Vega sí anotó la asistencia. Es que hablamos dos al tiempo. Sí. Ingrid Joana de la Vega, te tengo. Okay. No os preocupéis. Igual yo tengo un registro digital. Dime. Yo tengo una pregunta. Pues es que se la iba a plantear a la IA, pero no encontré cómo formularla como no tan Eso, bien, chévere. Eso se llama compleja. Vale. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros en la agencia donde trabajo manejamos un CRM un poco complejo, pero ese CRM arroja una cotización demasiado extensa. O sea, más que todo el contacto con el cliente es telefónico, vía WhatsApp, vía correo electrónico. Entonces, uno les escribe, ay, no tengo tiempo, no sé qué, envíeme la cotización. Nosotros la enviamos. Las personas, el 80% no se va a sentar a revisar una cotización de 4 hojas que son extensas porque tiene que ir todo muy escrito, muy especificado. No va a responder una llamada para que uno le explique 15 minutos cómo se trata la cotización porque también mantienen cortos de tiempo. Eso es lo que me ha a mí como impedido un poco, por así decirlo, de la venta, porque es que no dan el chance como de cómo entrarle, pues, si lo llamo no tiene tiempo, si le envío una cotización no la puede leer por extensa.
Entonces, ¿cómo captar como en ese primer momento esa atención sin perder a detalle lo que tengo que explicarle? No sé si me hago entender. Sí, sí, te entiendo perfectamente, pero ¿la comunicación es solamente texto o hay una comunicación en mensajes de voz? Sí, sí, en muchas ocasiones se puede enviar audios, pero pues nuestro jefe él dice que no, que eso no es tan chévere, que eso no es tan estético, que no es formal, que no sé qué, que la gente no escucha audios. Bueno, No, su jefe se equivoca. Y se lo digo yo que vendíamos automóviles en Volkswagen. La ujú, voz genera muchísima confianza en el oyente, en el cliente. sí, La manera como usted habla y se expresa y se ujú, transmite la comunicación, es mucho mejor utilizar la voz. Si tú sí, aprendes a educar tu voz para hacer la transferencia de la información, la persona comienza a captar y a generar ese tipo de confianza que te permite decirte, por ejemplo, ven, pegame una llamadita para que conversemos ujú, directamente. Y es allí ujú. donde se genera la magia. Entonces, utilice su voz y se acordará de mí cómo comienza a cerrar las ventas. Esa Ok, es la magia. Definitivamente lo humano no va a reemplazar en la primera fase a la máquina, ¿sí? La máquina ujú, solamente envía cosas detalladas, pero la magia está es en la comunicación humana, en la manera ok. como se expresa. Sí, entonces hágalo y luego volvemos a evaluar cómo le fue. Bueno, y otra consulta. Cuando usted, es que se me quedó muy grabado, cuando usted dijo que está en una conferencia que no sabía de un tema, que apagó el micrófono Sí, y le genial. pregunta. Entonces, hay veces me pasa eso, o sea, países como Tailandia, o sea, países así que yo todavía no he explorado porque son cantidad de lugares los que tengo que aprender y me hacen una pregunta así en seco y yo como que, ¿qué IA utiliza? Esta que nos está enseñando. Yo les estoy mostrando una que se llama Perplexity, pero, Sí, pero tienes que utilizar una IA de pago. Eso sí, no te sirve una ah, ok, gratuita, ¿sí? Porque primero necesitas latencia, es decir, tiempo de eso, respuesta ajá, inmediato ahí, para que, epa, sí, para que parezca que eres tú la que está respondiendo, no una máquina, ¿sí? Entonces, sí, la latencia tiene que funcionar así. Tú apagas el micrófono si es que estás en un tipo de comunicación o texteada, ¿sí? Preguntas a la IA, ella te responde, tú interpretas y entonces ya tú a partir de tu voz explicas. Entonces hay una latencia, es el tiempo que tarda la comunicación entre todos. Así que tiene que ser muy rápida para que se sienta muy natural. Cuando yo en mis conferencias hago ese tipo de situaciones donde tengo un público grande, me pasó ayer que estuvimos, incluso yo fui el maestro de ceremonia, creo que por ahí les envié una información de un evento de graduación de nuestros aprendices del SENA. Graduamos 126 personas, entonces hay muchas cosas en las que uno tiene que resolver y no tiene tiempo de preguntarle a otra persona, además porque se ve muy evidente, hay muchos ojos viéndote. Lo que se utiliza es tus AirPods, te lo pones, conectas al celular con la inteligencia artificial y ella te está escuchando todo el tiempo, ¿sí? En caso de que necesites alguna intervención de la IA que te apoye con algo, entonces sencillamente le preguntas, ¿sí? Esto es pura brujería mágica que te permite a ti como en Misión Imposible, ujú, poder responder muy rápidamente y hacerte un superhumano. Definitivamente somos cyborgs. ¿Recuerdan cuando uno veía a Jean-Claude Van Damme, Cyborg, por allá en los años 90? Pues somos cyborgs, estamos conectados a la red de Internet, solo que todavía no hemos comenzado a hacer cambios en nuestras extremidades por extremidades biónicas, pero ya somos cyborgs. ¿Qué más preguntas? perfecto, profe, muchas gracias. Sí, para servirles, lo que necesiten es con mucho gusto. Yo les hablo desde mi experiencia, yo no les hablo, no, es que yo me vi en una película, es que yo me leí en el libro de yo no sé quién, de 1940 y pico, más desactualizado. Que eso es la gravedad de la universidad. Usted va a la universidad a aprender administración de empresas y le enseñan administración de empresas de por allá del siglo pasado.
Estamos en otro mundo. Y es por eso que en esta conferencia yo los adentro y los pongo en el presente para que podamos ahora sí ver inteligencia emocional del año 2025. No es de la de David Goleman de 1995, completamente desactualizada. ¿Quién más quiere intervenir? Ya se nos está acabando el tiempo nuevamente. Profe, profe, es que yo tengo una idea de emprendimiento y es venderle a restaurantes, hoteles, pues a todo ese grupo Oreca, pulpas porcionadas. Pero entonces yo tenía pensado ir a visitar los restaurantes, los hoteles y las cafeterías yo misma y darles la degustación y pues si ellos hacen el pedido, tomar el pedido. Pero también se me ocurrió hoy de pronto hacer un acercamiento primero con un mensaje, pedirle como ayuda a la inteligencia artificial para crear un texto llamativo y que ellos me puedan dar como una cita previa, porque tengo en cuenta de que muchas veces no me van a atender en el momento. ¿Qué cree usted que puede ser mejor? No, ¿qué cree? No, yo tengo la respuesta para eso. En la mayoría de situaciones, el agendamiento de las citas debe hacerse telefónicamente. Tiene que hacerse telefónicamente. Eso de mandar un mensaje y quedarse esperando, eso no va a funcionar, no va a haber respuesta. Eso no funciona. Tiene que ser con la magia de tu voz. Entonces hay que educar la voz. Las mujeres tienen muchísima ventaja sobre los hombres, ¿sí? Si el cliente es un hombre, ustedes tienen toda la magia para conquistarlo desde los oídos. Entonces, lo primero, por ejemplo, yo alguna vez fui a hacer una auditoría a una entidad financiera que tercerizó la colocación de tarjetas de crédito que se realzaban a partir de convenios, ¿sí? Entonces ellos ya sacan las tarjetas realzadas y se comunican con el cliente. Cometían un error y era en la llamada. Hola, el señor fulanito de tal. Entonces ya eso fue el primer error en la llamada. Lo primero que hay que hacer es identificarse. Entonces, en la identificación, lo que hacían algunos era que decían asesor comercial del banco tal y le colocan ese acento hediondo que no le gusta a nadie. Entonces, lo primero es que tienes que hacer tú, no puedes tener una versión máquina, ¿sí? Y no decir que eres el asesor, sino que es el gerente. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vayan a contactar a alguien para cerrar negocio, digan que es el gerente, así ustedes sean los que trapean los baños, ¿sí? Porque eso capta inmediatamente la atención del interlocutor y entonces el ego se le sube cuando usted dice, hola, mira, le habla Giovanni César Gutiérrez, yo soy el gerente de tal banco y estoy llamándolo porque, ¿sí? La otra técnica es mágica y tiene que ver con romper el hielo. Para romper el hielo, tú tienes que hacer lo posible por tratar de que la otra persona reaccione a partir de una emoción que le genere felicidad. Entonces, dentro de la conversación funcionan cosas como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Entonces la persona te responde, muy bien, muchísimas gracias, me ha ido muy bien. ¿Y usted qué tal? Entonces usted responde, uy, muchísimas gracias por preguntar. Fíjese que de todas las llamadas que he hecho, usted es la primera la persona que me pregunta cómo estoy. Estoy muy bien. Mil gracias por eso. Vea, eso rompe el hielo. Es mágico. Sí, esa respuesta yo la utilizo con todas mis llamadas en automático. Sí, muchísimas gracias por preguntar. Es usted la primera persona a la que llamo y me pregunta cómo me encuentro. Nadie más lo ha hecho. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce Marketing Strategy Consultores SaaS. Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SaaS.
una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro.